Netanyahu ha sido atacado en su propia casa. Un dron que iba dirigido a su residencia en Cesarea, una de las zonas más fifis, más seguras de Israel, explotó antes de llegar el dron, pero el mensaje quedó claro. Nadie está a salvo, ni siquiera el primer ministro, ni siquiera su familia. Fíjense, algo muy importante, porque no solamente la impresión del mensaje que evidentemente quiere mandar este ataque. Incluso David Bernal aquí en los comentarios estaba poniendo en el intro para Hezbollah: no hay un lugar en Israel que no pueda atacar. Y parece que es el mensaje que hoy quisieron transmitir con este ataque, porque mientras las sirenas estaban sonando en todo el norte de Israel, pues la realidad es que los frentes abiertos contra Israel, ya lo decíamos ayer, son tantos que ya se han vuelto más de los que pueden manejar. Tan solo en estas últimas semanas, pues Israel ha enfrentado ataques desde todos sus flancos. Hablamos, como decíamos ayer, está enfrentando misilazos todos los días y ataques con drones desde Gaza, desde el Líbano, desde Siria hasta Yemen. No estamos hablando de tensiones habituales, ya estamos hablando de una escalada que parece estar fuera de control y que hoy incluso le mandan un bombazo a la casa del primer ministro. Claro, está, aún con todo lo blindada que está, explotó antes, pero llegó. Y a mí me parece que eso manda un mensaje preocupante. Claro, porque obviamente no alcanzó a llegar, tiene muchísima seguridad. No es como cualquier casa de cualquier simple mortal. Estamos hablando de una figura muy prominente en la política, ¿no? El primer ministro, ¿no? de Israel. Pero sí le deja entrever que pues ya lo tienen en la mira. Claro. Y bueno, es una advertencia. Ya saben dónde vive. Exacto. Ya saben dónde vive y pues están llegando aquí. Ahora ya lo estamos viendo. Y es que cuando un país como Israel, que tiene una infraestructura militar tan avanzada, estamos viendo cómo ya se está comenzando, pues precisamente con más de 180 proyectiles lanzados desde el Líbano en un solo día, y la situación se está volviendo pues ya preocupante. En Gaza la situación no es peor. Los hospitales del norte pues han sido atacados. Más de 50 personas han muerto en menos de 24 horas, muchas de ellas niños. Y la ofensiva israelí, en respuesta a estos ataques de Hamas y Hezbollah, está generando cada vez más críticas. Pero yo creo que lo que es innegable ya es que Israel está perdiendo su control de la narrativa. Porque ya lo decía muy bien nuestro amigo aquí David Bernal, la narrativa que hoy se está dibujando, pues es una narrativa muy diferente con este mensaje que parece que quieren mandar. Nadie está seguro. Y entonces esta narrativa del famoso domo de hierro, del ejército más poderoso del mundo, de Podemos contra 7 frentes simultáneos, no hay límites para Israel. Bueno, es que en la guerra hay que echarle un poco de cabeza a veces a las cosas. Incluso por eso el mismo Washington le había advertido que no se metiera en camisa de 11 varas, o en este caso de 7 frentes. No es un juego de propaganda. Ya estamos viendo que hay hechos sobre el terreno que, miren, nos están precisamente marcando por eso hoy en la nota del día, que pues nos hace preguntarnos hasta cuándo va a poder sostener estos frentes abiertos Israel y manejarlos con bombardeos, con bombazos que vienen de 7 direcciones al mismo tiempo. Y ya lo cierto es que Israel se está enfrentando a estos enemigos que ya se está viendo que están bien organizados, que sí están financiados, y que en el caso de Hezbollah, por ejemplo, que ha intensificado su participación en la guerra, pues está lanzando drones, está lanzando misiles guiados a zonas que son claves del país. Y no solamente es Hezbollah. Hablamos de las conexiones que también están con Irán, que son claras, y todos estos ataques pues tienen la huella, por supuesto, de Irán, que ha decidido apoyar a sus aliados en la región,
pues para mantener esta presión sobre Israel. Irán ha demostrado que pues está dispuesto a ir mucho más allá de su retórica y ya los hechos nos están confirmando esto. Acuérdense que ayer recordábamos esto del 1 de octubre de cómo Irán lanza este poderoso ataque contra dos de las zonas militares más blindadas e importantes de Israel y dieron en el blanco. Pero también hace unas semanas veíamos también cómo los hutíes en Yemen habían lanzado un misil balístico hipersónico hacia el aeropuerto de Ben Gurión justo cuando el avión de Netanyahu aterrizaba. Bueno, en ese momento le apuntaron al avión de Netanyahu. Hoy le apuntaron a su casa. Entonces ya estamos viendo cómo se lanzan cada vez estos ataques a objetivos en donde personalmente se mueve Benjamín Netanyahu. Y ahora pues hay que ver el tipo de presión a la que Israel se está enfrentando, porque por un lado tienen que lidiar con esta ofensiva aérea y terrestre en Gaza, donde Hamás sigue luchando a pesar de la muerte de su líder, que lo decíamos cuando pasó, cuando asesinaron a Yahya Sinwar, que pues aún así este es un monstruo de 1000 cabezas, cuando cortan una salen 1000. Y esto no se acaba. Están atacando hoy, vemos el norte de Israel, Hezbollah, como si su líder estuviera ahí. Es una figura representativa, porque les han matado 3 líderes en menos de un mes y vemos cómo las presencias de las milicias sirias e iraníes en las alturas de los altos de Golán, pues no es algo ya que se pueda ignorar. En el sur también Yemen está entrando con este tablero con los ataques intermitentes que están obligando cada vez más a Israel a mantener desplegadas sus defensas aéreas en varias direcciones a la vez, pero la realidad es que esas defensas aéreas ya se vieron rebasadas. Y la verdad es que lo que está llamando mucho la atención en estos momentos, pues es la respuesta de Israel, porque Netanyahu ha prometido destruir a Hamás y parece que está descubriendo que Hamás es un monstruo de 1000 cabezas. Y en medio de todo esto, claro, no ha podido acabar con Hamás, eso nos queda claro, porque vean, hoy le mandan un dronazo a su casa, pero se ha acabado con los palestinos civiles. Más de 42,000 palestinos inocentes han muerto desde el inicio de esta ofensiva en Gaza. Ya, según las propias autoridades de salud locales, han confirmado que esta cifra pudiera ser todavía más grande y no están distinguiendo entre combatientes o entre civiles. Y del lado israelí, pues también algo que no se dice y me parece injusto, porque en este contexto de querer presentar a Israel ya como un estado fuerte que no se puede doblar, están ocultando también a las víctimas mortales, porque también en Israel hay bajas que siguen en aumento, especialmente en el norte. Todos esos ataques que nos reportan de Hezbollah han cobrado varias vidas en las últimas semanas. Pero a pesar de todas estas pérdidas, pues Israel lo quiere ocultar para no dar esa imagen de vulnerabilidad. Es decir, es una guerra en donde nos están vendiendo la propaganda de que están destrozando a las zonas de alrededor y ellos no están sufriendo daños. Sí están sufriendo daños y lamentablemente esos daños son civiles. Hoy el ataque a la casa de Netanyahu no pasó nada porque está blindada, pero el resto de las casas israelíes no lo están. Y entonces esto ya nos deja muy claro que después de lo que pasó hace unos momentos, no va a haber tregua en Gaza. Menos conociendo a Netanyahu, después de que le tiraran este bombazo en su casa, pues esto va a aumentar, digamos, la tensión. Y luego está Hezbollah, que la semana pasada anunció, después de la muerte de su líder, que habían entrado en esta nueva fase en su lucha contra Israel. Han enviado misiles cada vez más sofisticados, están mandando drones explosivos a zonas estratégicas. Y al final el hecho de que le hayan matado a su líder Hassan Nasrallah, digo, antes del último que mataran, el penúltimo, a manos de este ataque aéreo, pues no ha disminuido la capacidad operativa ni tampoco ha reducido las respuestas a objetivos militares de Hezbollah. Al contrario, Hezbollah lo que está diciendo es que puede seguir luchando con o sin sus líderes históricos y eso pues ya nos plantea un gran problema para Israel porque Nasrallah era un símbolo, sí. Pero al final su muerte no parece que haya cambiado absolutamente nada en el terreno. Nada. Hezbollah sigue recibiendo armas, sigue recibiendo financiamiento desde Irán
y desde otros aliados, y desde ahí, claro, están manteniendo una capacidad de ataque que está poniendo totalmente en jaque a la seguridad de Israel y que ya los rebasó. ¿Cómo quiere parar Israel estos ataques? Esta lluvia de misiles que les están cayendo por todos lados, les llueve un día sí y otro también, bombazos, misiles, drones. Lo hablábamos ayer de cómo, por un lado, están desplegando el sistema de defensa antimisiles, el THAAD, de Estados Unidos, el que Washington les mandó, pero también decíamos ayer que eso no es suficiente. El THAAD ha interceptado algunos de los misiles, sí, pero no pueden hacer frente a la avalancha de ataques simultáneos que les están lloviendo por diferentes frentes. Las defensas aéreas están siendo colapsadas. Esa es la realidad. Y las fuerzas terrestres de Israel pues están estiradas ya al máximo en su lucha, tanto en Gaza como en Líbano. Y si a esto encima le sumamos el hecho de que las ciudades israelíes como el norte, como Haifa, hablamos también de Kiryat Ata, que están sufriendo graves daños por los bombardeos también continuos, que la población civil israelí que también está perdiendo ahí la paciencia con su propio gobierno porque tenemos una situación interna en donde ya ellos están viendo cómo su seguridad está amenazada. Esa es la realidad. Hay muchas manifestaciones contra Netanyahu. No lo quieren porque hay muchas voces en Israel que están criticando mucho su estrategia militar, están criticando la incapacidad de Netanyahu para garantizar la seguridad de los ciudadanos israelíes. No están seguros y después de lo que vimos hoy en la casa de Netanyahu, menos. Ahora lo que se están cuestionando y tienen todas las razones, ¿de qué sirve que supuestamente tengan uno de los ejércitos más poderosos del mundo y un supuesto domo de hierro que parece coladera de plástico si la población civil no se siente ya segura? Y el conflicto actual no tiene una solución fácil, pero lo que sí es que Netanyahu al final metió a Israel en una espiral de violencia peor al que históricamente se había visto. Se metió con una resistencia feroz, no solamente en Gaza, en Líbano, en Irán, en Irak, en Siria. Y ahora lo que vemos es cómo de forma preocupante están sobrepasando todas sus defensas aéreas. Porque no hay que olvidar que en estos momentos, por supuesto, ya están desde Hamas y desde Hezbollah lanzando estos ataques coordinados y no han podido terminar con ellos, Alba. Esa es la realidad. No. Ni podrán. No podrán tan fácilmente porque como muy pocos saben o como muy poca gente conoce, bueno, Hamas, ese grupo que hoy es uno de los enemigos más importantes de Israel, perdón, me voy a mover para acá. Perdón. Aunque resulte pues bastante irónico de creer para algunos, pues a finales de los años de 1970 y a principios de la década de los 80, bueno, pues el Mossad, que es la famosa agencia de inteligencia del Estado israelí, que es algo así como la CIA, digamos, pues veía a la Organización para la Liberación de Palestina, la OLP, pues como el principal enemigo en la lucha por el control de Palestina. Entonces, la OLP, que en ese entonces estaba bajo el liderazgo de Yasser Arafat, tenía una ideología secular y era vista por el Estado de Israel como una amenaza unificada y poderosa. Entonces, Israel sabía que una OLP fuerte, con su estructura laica y nacionalista, pues tenía una mayor capacidad de ganar apoyo internacional. Así que, ¿qué hizo? Bueno, pues se les ocurrió y decidieron fomentar el crecimiento de grupos islamistas con la esperanza de dividir la resistencia palestina, el clásico de dividir y vencerás. Durante esta época, el islamismo pues no era tan fuerte entre los palestinos. La hermandad musulmana existía, pero no era una gran fuerza en la zona de Gaza o de Cisjordania. Fue entonces, bueno, cuando Israel comenzó a ver a estos grupos como una herramienta muy útil para ellos. Al apoyar indirectamente el surgimiento de movimientos islamistas, pues ellos esperaban debilitar a la OLP y causar tensiones entre los palestinos. Justo en el año de 1987, cuando inició la primera intifada, Hamas surgió formalmente como una rama de la hermandad musulmana. Y al principio, bueno, pues sus actividades eran más caritativas y religiosas que militares. Digamos que eran algo así como una organización sin fines de lucro, ¿no?
Lo curioso aquí es que aunque Hamás, pues que era un grupo en crecimiento, en sus primeros años Israel lo toleraba e incluso algunos funcionarios israelíes lo veían con muy buenos ojos, le creían. Y hasta lo patrocinaban. Claro, por eso decimos, lo veían con buenos ojos. Pues la lógica era muy simple, ¿no? El enemigo de mi enemigo, pues es mi amigo, mi compadre, ¿no? Al fomentar indirectamente a Hamás, pues Israel esperaba que los palestinos se fragmentaran entre los islamistas y los seculares, y debilitando la resistencia unificada que lideraba la OLP, pues esperaban obtener lo que ellos buscaban. Sin embargo, con el tiempo, pues este enfoque estratégico pues resultó ser un error enorme que se les salió de las manos y que no pudieron controlar. Hamás dejó de ser esa pequeña organización religiosa y caritativa que se transformó en un grupo político, militar, extremadamente organizado y con una postura radicalmente opuesta a la existencia del Estado de Israel. El apoyo inicial que recibió, tanto por omisión como indirectamente o directamente por las políticas israelíes, ayudó pues a que creciera y se convirtiera en ese monstruo. Hoy en día, bueno, controla Gaza y ha sido responsable de múltiples conflictos armados. Y lo que empezó como un intento de Israel de dividir a sus enemigos para vencer, pues terminó creando a un monstruo que es muy difícil de contener. Lo de Hamás es solo un ejemplo de lo que ha pasado y de lo que ha hecho Occidente y lo que es la estrategia de Occidente y muy clásica que tienen ellos de usar y de tirar. Y muchas veces, pues, esta estrategia termina creando monstruos que no pueden controlar. Y de los que ellos mismos luego se quejan. Exacto. Y ellos los crearon. Y ellos fueron los patrocinadores oficiales. Lo vimos como Israel ayudó indirectamente a que Hamás creciera para debilitar a la OLP, que era su enemigo. Y ahora este grupo, pues, se ha vuelto en su mayor dolor de cabeza. Pero esto no es nuevo ni son los únicos. ¿Recuerdan lo que pasó con Al-Qaeda? Bueno, durante los 80s, cuando Estados Unidos quería enfrentarse a la Unión Soviética en Afganistán, bueno, pues ellos decidieron apoyar a los mujahidines, que esos eran unos combatientes islámicos que luchaban contra los soviéticos. ¿Qué hicieron? Bueno, pues les dieron armas, les dieron entrenamiento y por supuesto que les dieron dinero, les dieron recursos. Y no de esos tipos, y uno de esos tipos de los que ellos estaban entrenando, pues era el famosísimo Osama Bin Laden. A Estados Unidos le pareció una idea perfecta usar a esos guerreros para desangrar a los soviéticos en Afganistán. Pero, pues años después, ese mismo Bin Laden creó a Al-Qaeda y orquestó los atentados del 11 de septiembre. El resultado, pues fue un boomerang. Una empresa más de la CIA, ¿no? Exacto. Les dio completamente en la cara su boomerang y desató décadas de guerras interminables. Otro caso clarísimo que tenemos fue el de ISIS o ISIS, después de la invasión de Irak en el 2003 y el colapso del gobierno. Bueno, pues Estados Unidos, nuevamente, básicamente dejó un vacío de poder enorme. ¿Y qué hicieron? Bueno, pues intentaron apoyar a diferentes facciones rebeldes en Siria, también en Irak. Pero en medio de todo este caos y sin un plan claro, bueno, pues con el Estado Islámico, ¿qué hicieron? Bueno, pues de nuevo, lo que comenzó como un grupo insurgente local terminó convirtiéndose en un problema global y ahí están las potencias occidentales nuevamente corriendo para arreglar los desastres que ellos mismos ayudaron a crear y que no pudieron controlar. Y no es solo el Medio Oriente. Pensemos en lo que pasó en Libia. Bueno, pues Occidente apoyó la caída de Gaddafi, pero lo que dejaron atrás fue un país dividido y una guerra civil. Las milicias que surgieron en el caos, bueno, pues han creado más inestabilidad y Occidente ya no sabe cómo contener esa situación. Es como un patrón sumamente repetitivo del que no han aprendido nada. Arman y financian a grupos para cumplir sus objetivos inmediatos, pero pues luego esos mismos grupos o esos mismos enanos les crecen y se vuelven incontrolables y terminan siendo una amenaza que los pone, como hoy vemos, que están poniendo a Israel. Algo que ellos mismos crearon porque necesitaban debilitar a otro grupo, al OLP, pues hoy les está saliendo completamente al revés porque jamás se les salió de control. Lo mismo que les pasó con los mujahidines, Sí. que se creó Al-Qaeda.
lo mismo que pasó en Libia, lo mismo que ha pasado en muchísimas otras partes del mundo. Y si nos vamos a Latinoamérica, también. O sea, en muchas partes del mundo y en diferentes puntos de la historia. Crimen organizado. En México se la pasan patrocinando a cárteles de la droga, dependiendo de quién le convenga al gobierno, para hacer crecer a uno y desaparecer a otros, etcétera, para poner un gobierno, para quitar otros. Pactan entregas de capos entre ellos para que canten en contra de tal o cual, desestabilizar un régimen, etcétera, o gobiernos. Esto es algo muy, muy común, Alba. Y ya después de que crean estos monstruitos, llámese Hamas, llámese Al Qaeda, fíjate, todos tienen un origen común. En la década de los 70s y los 80s, agencias de inteligencia occidental, o también llámese el Mossad o la CIA, cualquiera de estas dos, crean estos monstruos, se les salen de control y después, mi derecho a defenderme, mi pela estúpida. Pues, no, luego vemos que ahorita ya no están financiando estos grupos, supuestamente. Ahora lo que se están dedicando es hacer políticos de cuello blanco. Sí. Ahora están financiando facciones políticas porque pues es más viable, ¿no? Entonces financian a ciertos grupos políticos, a ciertos partidos políticos o ciertos personajes en distintas partes de nuestros países en Latinoamérica. ¿Para qué? Pues para obtener lo que ellos buscan, la injerencia y el control absoluto del poder. Es ahora, en Latinoamérica es así como están operando actualmente. En otras partes, en donde no hay tanta democracia, entonces buscan primero llegar con la democracia a través del financiamiento de grupos armados como los que ya les mencionamos, y ya después, cuando llegue la democracia, entonces ya se instauran, ya saben, partidos políticos, y entonces se instaura el apoyo a las facciones políticas que a ellos les corresponda. Y eso es algo que hemos visto en México. Podemos hablar de varios expresidentes mexicanos que trabajaron para la CIA, que está documentado y que está comprobado. Podemos hablar de varios expresidentes en varios países de Latinoamérica que también cooperaron con la CIA, o muchos gobernantes en este momento que están en los países que no hay una confirmación, pero como luego decimos, no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas de que están siguiendo un lineamiento que no es el de su país, que es el que le están dictando de otro lado. Pues es la nueva manera también de interferir. Y luego, ¿cómo te parece, Alba, que por ejemplo, si vemos el caso de Mohamed Zawala, que era uno de los líderes más prominentes de Hamas, ¿en dónde se fue a refugiar? En Londres. Muchos de los líderes de Hamas viven en Londres. La gran mayoría del dinero proviene no solamente de Qatar, también de Londres. Incluso te acuerdas que en alguna vez mencionábamos esta investigación de un respetable medio occidental que expuso cómo incluso uno de los líderes de Hamas compró una vivienda subsidiada por el gobierno en uno de los barrios judíos más prominentes en Londres. Entonces, pues, ¿qué hace ahí si se supone que son enemigos? Al final han sido facciones respaldadas y en algún punto hasta financiadas por ellos mismos para crearse problemas que después van a servir como una justificación para un despojo de tierras, para un exterminio étnico, etc. Y hoy, por cierto, el problema sigue escalando, y lo peor siempre lo pagan los civiles, porque ya se está hablando de una próxima escalada que va a ser terrible en Líbano. La misión de paz de la ONU en Líbano alertó el viernes sobre la gran destrucción de pueblos y aldeas en el sur de ese país. Tras un año de tiroteos fronterizos, Israel y el movimiento islamista Hezbollah están en guerra abierta en el territorio libanés. La escalada a lo largo de la línea azul está causando una gran destrucción de pueblos y aldeas en el sur del Líbano, mientras se siguen lanzando cohetes hacia Israel, incluso en áreas civiles. La devastación y destrucción de muchos pueblos a lo largo de la línea azul e incluso más allá es impactante. La FINUL, integrada por 10.000 cascos azules desplegados en el sur del Líbano, pide el fin de las hostilidades desde el inicio de la escalada entre el ejército de Israel y Hezbollah, y rechaza retirarse de sus posiciones, pese a los pedidos del ejército y el gobierno de Israel. El papel de la FINUL en este momento es más importante que nunca. Tenemos que estar aquí, tenemos que intentar devolver la estabilidad y la paz a esta región. Nunca hubo paz, de hecho. Estuvimos trabajando para intentar devolver la estabilidad y trabajando en una solución a largo plazo, pero la paz nunca estuvo en esta parte de la región.
La misión acusó a las tropas israelíes de disparar repetidamente y deliberadamente contra sus posiciones, que según dijo sufrieron muchos daños. Además denunció que 5 soldados resultaron heridos. Entonces otra vez Israel atacando a las fuerzas de paz de la ONU. No tienen límites. No, para ellos no existe el derecho internacional. Lo mismo pueden atacar y matar mujeres, niños, que atacar a las fuerzas de paz de la ONU, que nombrar persona non grata al propio Antonio Guterres, el secretario general de Naciones Unidas, etc. Nadie los para. Esa es una realidad que hoy estamos viendo aquí, Alba. Pero bueno, Sí. Por cierto, la encuesta... ¿Quién es más responsable por la escalada del conflicto en Medio Oriente? Las opciones son Irán y sus aliados, Israel y sus políticas, o ambos. Es una guerra abierta. Sobre todo después de esto que nos comentabas, bien interesante, de cómo muchos de sus némesis son fabricados, pues al final del día, por ellos mismos. Sí, porque, como les decía, es la manera en la que ellos aseguran de tener el control de lo que les interesa. Y no es algo únicamente que estén haciendo Israel o Estados Unidos. Lo veíamos con Francia, como lo estaba haciendo en el Níger, con la familia Bongo. Lo veíamos con muchas otras naciones, también podemos decir de Rusia, en otras partes del mundo. Lo más reciente y lo que ha acaparado los titulares de todo el mundo, Venezuela. Claro, justo te iba a decir qué tal Venezuela. Justo lo acabamos de ver en Latinoamérica y fue Venezuela. Si ustedes recuerdan hace unas semanas, si ustedes querían volverse virales, aunque tuvieran un solo suscriptor y llegar al millón de suscriptores, era hablar de Venezuela. Entonces ustedes ponían eso. Pégale a Maduro. Pégale a Maduro. Era el mame. Y te ibas a volver viral y ibas a tener el millón de suscriptores. Ahorita eso ya está pasando de moda, entonces ya ese tema no pega tanto. Pero ¿qué vimos? Claramente vimos la lucha de dos potencias. No estamos hablando de si Maduro es un buen o no un buen dirigente. No estamos hablando de la soberanía ni de la democracia del pueblo venezolano. Eso no está a discusión. Lo que se estuvo peleando hace unas semanas fue el petróleo de Venezuela. Si los venezolanos tienen para comer, eso a nadie le está importando en este momento. Si hay o no derechos humanos, tampoco. Esa es una bandera que utilizan a conveniencia y nada más. ¿Qué vimos? El pleito abierto entre Estados Unidos y Rusia por el petróleo venezolano. Entonces, una parte, que era la de Corina, estaba apoyada por Estados Unidos abiertamente, y la parte que representa Nicolás Maduro, pues está siendo apoyada por Rusia directamente. Entonces, eso es lo que estábamos viendo. El pleito entre Estados Unidos y Rusia por ver con quién se quedaba con el petróleo, porque recuerden que hoy todo lo que mueve el mundo, pues son los recursos naturales, son los hidrocarburos, es el gas, es el petróleo, las tierras raras, el litio y todo lo demás que se pueda. Entonces, eso fue realmente lo que se peleó en Venezuela. No si va a haber paz, no si va a haber una mejor economía para el pueblo venezolano, no si van a pararse los abusos a los derechos humanos. No, eso no importa, eso pasa segundo. Si hay o no medicinas en los hospitales, tampoco. Si tienen para comer o llegar a fin de mes, eso no importa. Es el pleito por el petróleo. Hasta que luego, si esto les hubiera salido, Corina Machado o Edmundo González hubieran llegado al poder y se les hubiera salido de control a Washington, y en 15 años ahí está el nuevo Maduro. Hubiera sido el siguiente Maduro o Hugo Chávez, y entonces la historia se repite. Pero es, honestamente, amigos... Si en algún punto le hubiera salido a Edmundo el defender a la patria y que no saquen el petróleo de Venezuela, etcétera, entonces ahí ya se volvió el más malo que la carne de puerco. Y ojo que no estoy hablando a favor de Maduro ni en contra. Solamente estoy diciendo que hay que quitarnos la venda de los ojos de que les interesa la democracia en los países petroleros. Claro. Y en los demás... si estamos hablando de democracias, qué bonito que les interese la democracia en cada rincón del planeta. Eso sería fabulosísimo. No hay democracia en Haití. Nada más Haití está seca. Claro. Ya le sacaron toda el agua a ese pozo, entonces no importa. Ahí la democracia, los derechos humanos, ahorita no hay tiempo. Hay prioridades donde sí hay agua en el pozo. Sí, donde sí hay agua en el pozo. Y en Venezuela hay mucho. Que es un crudo muy pesado, que es muy difícil. Bueno, amigos, cuando es lo que hay. Cuando no hay, y cuando Rusia se está quedando con el 80% de los recursos naturales del planeta en la bolsa, ¿qué haces? Pues por muy pesado que sea, tratas de quedártelo. Y más si es gratis.
Pues más. ¿A caballo regalado no se le ve colmillo. Exacto. Claro. ¿Te vas a poner los moños? Pues no. Pero ¿cómo estamos sudando el COVID? Porque yo creo que sí estamos seguros que sí es COVID. Nosotros creemos que es la segunda vuelta del COVID. Sí. 2.0 de tan mal que nos sentimos. Gracias a HCSSM Priusa. Gracias por tu super chat. Horacio Mogollón dice: Netanyahu es un terrible asesino. Bueno, dice nuestro amigo. María Cruz dice: hola desde Brasil, desde Buenos Aires, Argentina. Buenos Aires, Argentina. Sí, ya estaba yo diciendo aquí Brasil. Quienes son responsables del conflicto con el pueblo palestino fueron Inglaterra y Estados Unidos, que se llevan a los judíos a Nueva York o a Londres y dejen en paz al resto del mundo, dice. Pues la gran mayoría de los judíos, por cierto, decía alguien aquí en los comentarios, la mayoría de los judíos no somos sionistas. Exacto. Decía alguien que como lo escribió, entiendo que es judío. Y entonces decía aquí, la mayoría de los judíos no somos sionistas. Sí, porque hay una diferencia. O sea, Netanyahu supuestamente es judío, pero lo que lo mueve es el sionismo. Claro. Su gobierno es sionista. Decía alguien en el chat del otro día, ¿cómo para ser... puedes ser sionista sin ser judío? Uh-huh. Exacto. O sea, el judaísmo es una religión. El sionismo no. O sea, tú puedes ser sionista sin ser judío y puedes ser judío y no ser sionista. O sea, no porque seas judío eres sionista y no porque seas sionista eres judío. El judaísmo es una religión que cree en principios, que cree en la paz, que cree, etcétera, ¿no? En lo que sus libros sagrados creen. El sionismo cree más bien en todos a la fregada porque esto es mío, así que se me mueren todos o se me van a otro lado porque de aquí soy yo. Porque a mí ya me gustó. Porque esto me lo prometieron, es mío, entonces salte invasor. Oye, pero aquí hay otro país ya hecho, me vale. Los resultados de la encuesta: ¿quién es más responsable por la escalada del conflicto en Medio Oriente? El 71% cree que Israel y sus políticas, el 16% cree que es Irán y sus aliados, y el 13% cree que ambos, porque es una guerra abierta. Pues fíjense que lo dijimos, que esto iba a pasar, que era cuestión de horas. Eso lo dijimos el jueves y hoy sábado ya pasó. La situación en Kupiansk está a nada de explotarle en las manos a Zelensky para toda Ucrania. Están atrapados, no tienen escape. Los rusos en estos momentos, y ya es parte de lo que se está reportando hoy, déjenme mostrarles la nota, porque esta percepción que nosotros ya habíamos dicho de lo que iba a pasar el jueves y efectivamente está pasando en Oskol, era cuestión de tiempo. Los rusos están literalmente a metros de tomar los puentes sobre el río Oskol y eso... Como mostrábamos el jueves, incluso con mapas de por qué era lógico que iban para allá, pues va a cambiar todo el panorama de la guerra. Una vez que esto caiga, porque va a caer en cuestión de horas, no va a haber vuelta atrás. Si esos puentes, que son la única salida que tienen en este momento las tropas ucranianas, y el que no se fue ya no se fue, si esos puentes caen en las manos de Rusia, todas las tropas ucranianas que se encuentran ahí se van a quedar prácticamente atrapadas. No es nada más que pierdan una posición más. Es que estamos hablando de una emboscada letal que, miren, nosotros no hemos estado en la zona. Yo no conozco Kupiansk, pero caramba, cuando ves un mapa y ves que la única ruta de escape son los puentes de los ríos que lo rodean, pues será cuestión de lógica, de la lógica más común, pensar que iban a tomar los puentes. Por alguna razón, yo no sé cuál, las fuerzas ucranianas no huyeron mientras pudieron. Muy probablemente, como decíamos el jueves también, que se encuentran estos mensajes de teléfonos que dejaron abandonados algunos soldados ucranianos en donde decían desesperadamente que necesitaban evacuar, que querían desertar. Muchos de ellos incluso desertaron a tiempo. A otros se los prohibieron. Y entonces los ucranianos están ahí ahora pues atrapados y la verdad es que la situación ya se les está complicando cada vez más. A ver, imagínense
que los rusos ya entraron en las primeras casas de algunas zonas, como por ejemplo Krylyakhovka, y no es cualquier lugar. Estamos hablando de la puerta de entrada al río Oskol. Y si logran cruzar ese río, pues Ucrania va a tener serios problemas. Y la OTAN también. No van a poder mantener ya más el control de la región. Va a caer. Y la pregunta entonces es, ¿qué sigue? ¿Y cómo no lo vieron venir si nosotros ese día que les mostrábamos el mapa era por la lógica más común que iban a tomar los puentes de un río sin ser militares y sin conocer la zona? La inteligencia más básica te decía eso. Entonces, ¿cómo van ahora a defenderse o a huir? Demasiado tarde. Ya eso era para antier. Y lo cierto es que pues las autoridades ucranianas siguen negando que los rusos ya están adentro de, en estos momentos, imagínense, de Kupiansk. Cuando ya estamos hablando de que están incluso tomando todos los puentes de Oskol. Y las imágenes geolocalizadas, los reportes del terreno están negando lo que la versión de Ucrania. Ellos dicen que esto no es cierto. Ya es más que evidente. O sea, estamos viendo cómo el ejército ruso está avanzando poco a poco, está empujando las líneas ucranianas, está desgastando las defensas. Y esto ya no es cuestión de si va a caer en días o semanas, ya es horas. Primero cayó Kupiansk, dijimos que iban a caer todos los puentes, que iban a tomar los ríos de Oskol. Claro, tomando los puentes. Llevaban meses preparando este momento. Y llegó. Y es aquí pues donde empezamos ya a ver la magnitud del problema. ¿Por qué? Porque estos puentes no solo son importantes para Ucrania y para la OTAN desde un punto de vista militar. Claro que eran esenciales para la OTAN porque eran la manera en la que abastecían a las tropas del frente ucraniano y a los mercenarios de la zona de Kupiansk. Ahora ya no hay puentes, pues ya no hay armas. Y si los rusos toman estas últimas vías, pues van a cortar todas las conexiones de Ucrania con la OTAN en la región. Y cuando eso pase, lo que queda de las tropas ucranianas va a quedar severamente limitado. Ahora, hay que pensar, ¿cuál es la estrategia rusa aquí? Claramente lo que estamos viendo es que no están corriendo hacia el objetivo. Están avanzando con calma, están asegurando cada posición, están atacando donde saben que las defensas están más débiles. Y yo creo que lo que es más preocupante para Zelensky, mientras Ucrania sigue intentando mantener estas posiciones clave, pues Rusia está moviendo tropas nuevas, bien abastecidas. Y si sigue así esto, ¿cuánto tiempo creen que puedan resistir más esas tropas que han quedado aisladas ya con la toma de los últimos puentes que quedaban de Oskol? De hecho, ya el ritmo de este desgaste que está enfrentando el ejército de Kiev, pues es brutal. Las brigadas ucranianas en la zona ya tienen demasiadas bajas, tienen pocas armas, no tienen refuerzos. ¿Y cómo van a detener el avance ruso? Según los informes, ya estamos viendo a brigadas de élite ucranianas, como por ejemplo la primera brigada presidencial, imagínense ustedes, que ya están aquí, brigadas de infantería mecanizadas que están en acción tratando de contener a los rusos porque están desesperados. ¿Por cuánto tiempo más podrán seguir? Y otro punto también que no podemos dejar de mencionar es que mientras todo esto está pasando en Krylyakhovka, pues en los alrededores, pues el resto no se está quedando quieto. Las fuerzas rusas están presionando en otras áreas claves, como por ejemplo en Svatovo, en Kermenaya, y eso está complicando todavía más la capacidad de Ucrania pues para defenderse en múltiples frentes a la vez. Y pues ya vemos que estamos aquí frente a una ofensiva rusa que no solamente es un golpe directo, ya vemos una estrategia muy calculada. Están atacando desde varios puntos estratégicos que de verdad, Alba, no había que ser un genio para... Nosotros, cuando hemos ido a Kupiansk, no conocemos esta región, claro, pero es que mostramos el mapa y era obvio que iba para allá. Claro, como por cierto, en los comentarios está un amigo, su nombre de usuario es D1L4N, está haciendo unos comentarios que es muy cierto, todo lo que puso en sus comentarios. El último que puso, que lo tengo aquí, dice, pero en estos días que todo evoluciona, los soldados sin suministros, armas, munición, comida y equipos de apoyo, no es de esperar que deserten,
por mera supervivencia. Y luego puso otro. ¿Saben qué? Lo chistoso es que la OTAN niega esta noticia y es gracioso que ya Ucrania literalmente ha aplicado el último exprimido de literalmente todo adulto sirve y aún así les falta personal. Y es cierto. Y es cierto. Entonces, justo como nuestro amigo más en los comentarios justo antes de que iniciáramos puso muchos datos históricos y muchos datos que son reales. Es algo que no nada más nosotros que decíamos que no conocemos la zona, lo veíamos venir, es algo que también la historia nos ha mostrado. Pero parece ser que solo toman partes de la historia cuando les conviene y cuando no, como para hacer barricadas, como para usar túneles. Pero es que la historia, por algo dice el dicho, ¿no? El que no conoce su historia está condenado a repetirla. Hay cosas que nos muestran. Entonces, si no le puedes tener a tus tropas municiones, ¿qué pasó en Kursk? Cuando las tropas ucranianas, y digo ucranianas entre comillas porque sabemos que usaron falsa bandera, pero las tropas ucranianas o Ucrania invadió el territorio ruso o entró al territorio ruso en la zona de Kursk, estuvieron un buen tiempo. Luego empezamos a ver notas de que ya dejaron de postear en las redes sociales. ¿Por qué? Porque en su momento tenían municiones, tenían comida, tenían equipo, tenían todo. Cuando todo eso se empezó a faltar, entonces empezó pues el pánico en las tropas y empezaron a buscar las soluciones. Lo mismo pasa en otras zonas. Mientras tengan suficientes municiones, suficientes armamentos, suficiente comida, las tropas están con ánimo, sienten que pueden seguir peleando. Pero si no tienen vías de comunicación y no tienen nada, ¿qué sigue? Pues claro, que Zelensky siga negociando, ¿verdad? Pues y que siga, como tú dices, negando esto, que ya es más que obvio. No tienen manera de ocultarlo. Y miren, hay otra cosa más aquí, de la que yo creo que tampoco se está hablando mucho. Bueno, si nos están negando lo básico, pero el tema también es que en esta región muy específica que se está reportando hoy con la toma de los puentes sobre Oskol, hay una región muy particular que es Krylyakivka, que pues no es ahí hay un puente hacia la orilla occidental y hay otro más en Borovaya que están conectando directamente esos puentes con Kupiansk. Entonces, pues aquí está el otro Eureka. No hay que ser un genio. O sea, la zona es vital para el movimiento de las tropas y suministros. Por ahí corrían todos los flujos de armas de la OTAN. Si caen esos puentes, los ucranianos y la OTAN van a perder conexión aquí. Es una de las pocas vías rápidas que les quedan para movilizarse. Los rusos lo saben. Yo quiero pensar que Zelensky lo sabe. Poquito de geografía, porque incluso pensaría uno que es lo más lógico, y cuando ve uno este tipo de notas dices, bueno, ¿cómo no lo vieron venir? Pero Rusia, claro que está poniendo toda la carne en el asador para tomar estos puntos estratégicos porque sabe que de ahí depende cortar un suministro esencial. En fin, ya lo que estamos viendo aquí es una pequeña región que conecta a una parte importante del suministro de las tropas y que es un patrón que se repite. Yo no sé qué nivel. Miren, suena mucho a esta historia de Maximilianovka que contábamos precisamente antier y de Kurakovo, que era el siguiente objetivo. Y ustedes pueden ver en Kurakovo que está un puente en esta conexión y decíamos que iba a ser el siguiente objetivo. Y esto está pasando y se está repitiendo esta misma historia una y otra vez. Están cortando los puentes, están cortándole las rutas de suministro. Y hay que ser claros, no es que no quieran huir, es que a este punto ya no pueden, es demasiado tarde. Ya no hay para dónde, no hay para dónde correr. Es como lo decíamos, como la incursión en Kursk. Si algo nos ha mostrado la historia a lo largo de la fundación de Rusia o de la antigua URSS, es que hay muchas tropas o hay tropas que han entrado a ese territorio. Pero ¿qué ha pasado con las tropas que han entrado a ese territorio? Es ahí donde les decíamos de nuevo, la historia nos muestra muchas cosas. Ingresar en el territorio ruso lo han hecho. Salir es lo que es realmente difícil, porque muchos no conocen el territorio. El invierno, cuando llega el invierno, es sumamente crudo. Si les cortan todas las, como los puentes ahorita y las vías de suministros, ¿qué van a hacer? Los inviernos no son como luego vemos mucha gente de México o de Veracruz que dicen, ay, soy team frío. 10 grados no es frío.
cuando estamos en zonas en donde la norma son menos 30, menos 40, no tengas refugio, no tengas comida, no tengas cómo calentarse, eso es una verdadera tortura. Entonces es mucho de lo que está pasando en varias zonas. Lo hablábamos también el otro día, ¿no? Lo curioso que veíamos del plan de la paz de Zelensky, que era prácticamente pues pedir que le den el ingreso a la OTAN y que cede una parte del territorio, y con el territorio que se queda ingresar a la OTAN. Prácticamente es eso lo que él está proponiendo. Pero también lo que sabemos es que no se lo van a dar. Para empezar, Turquía no está de acuerdo. Turquía tiene buenas relaciones con Rusia. Víctor Orbán no se lo va a permitir. Él también tiene muy buenas relaciones en este momento con China y con Rusia. Y muchos otros más que tampoco se lo van a permitir porque fue un peón, fue el experimento para ellos de cómo sería una guerra con Rusia. Zelensky aceptó el trato, le daban el premio de consolación de que entrara a la Unión Europea y tampoco lo quieren. No, espérate, ¿quieres que te cuente un chiste? Circula una nota que dice que supuestamente la condición, ahora resulta, de Zelensky para entrar a la OTAN es que sea con las fronteras de 1991. Y él pone condiciones. A la OTAN. Ya, el vato ya está loco. Le está poniendo condiciones a Rusia, le está poniendo condiciones a la OTAN. No, Alba, es una manera de decir... Ya, acéptame. No. Es una manera de decir, quiero pleito. O sea, lo que quiero es seguir en el negocio de la guerra porque a mí me están sobando la mano de lo lindo. Y esta guerra, si por mí fuera, no va a acabar nunca. Oye, ¿y si la guerra se acaba si te arreglas con Rusia? No. ¿Y si se acaba la guerra si entras a la OTAN? No, porque ya mi condición es que sea con las fronteras de 1991. O sea, que Rusia le diga, sí, papacito, ten Crimea, ten todas las regiones que tenías con las fronteras originales. Eso no va a pasar. Y esas disputas no se van a resolver. Claro que no. Entonces, con este tipo de información... No, y es que uno, pone la condición de las fronteras de 1991, pero uno de los requisitos de la OTAN es no tener disputas territoriales. Es como si dijera Rusia, está bien, no te las voy a pelear, te voy a dejar el territorio de 1991 y vete para la OTAN. Si lo que no quiere Rusia es eso, que se vaya a la OTAN, no le va a aceptar esas, ahora sí que esas fronteras de 1991. Lo perdimos, o sea, cada vez lo perdimos más. No, es que es increíble. No lo aceptan en la OTAN, no cumplen ni un solo requisito. Supongamos en el mejor de los escenarios que efectivamente lo aceptan con las fronteras de 1991. Pero agarra de buena gente a Putin y dice, ya no quiero pelear, ya no quiero más. Llévate con ganas todo, de vender. Con ganas de vender, con ganas de acabar con esto, llévate todo. Hoy estoy de buenas, firmamos la paz en las fronteras de 1991. Compadre, tiene otro detalle bien grande, la corrupción. ¿Cómo le va a hacer con ese pequeño gran detalle? Porque es otro de los requisitos de la OTAN. Y no estoy diciendo que los miembros de la OTAN no sean corruptos, pero recuerden que cuando va a entrar uno nuevo, a ese sí le ponen condiciones. Acaba de vender una mina. Vender es una cosa, prácticamente la regaló. ¿Dónde está ese dinero? ¿Ustedes creen que va a aparecer en el frente de guerra o con las familias ucranianas necesitadas o para un programa de asistencia social o para hospitales, infraestructura? Por supuesto que no. Está malbaratando toda Ucrania. Ese es otro pequeño gran detalle, ¿no? O sea, en ningún lado cabe ya. No, pues imagínate, el cuate quiere que con ganas de vender le pone esta condición a la OTAN y que Putin diga, ok, pues ya, con tal de ayudarte para que te acepte la OTAN y como tú le estás poniendo condiciones a la OTAN, yo te regreso en esas fronteras. Donetsk, Lugansk, Zaporizhia, Gerson, Crimea, ¿qué más? Mariupol, Melitopol y pues a saber cuántas zonas más, Alba, no sé. ¿Cómo le va a dar todo eso? Dice por aquí alguien que yo no entiendo. Aquí está. Christopher Allen. Este es un canal prorruso. Pues más bien es de lógica común. ¿Cómo puede ser que si... Pues ya no te digo que si vas perdiendo la guerra, pero es que ¿cómo le vas a poner condiciones? Déjate tú a Rusia. Pues si quieres que este sea un canal pro-ucraniano, supongo. ¿Cómo le vas a poner condiciones a la OTAN? Todavía que le debes hasta tu alma. Hasta los calzones.
No, los calzones es lo de menos. Le debe el alma de él, de sus hijos, de su esposa, hasta de los ucranianos que no han nacido. Pues Está endrogado. No, ¿Quién sabe él tiene dinero de sobra. Él no, los ucranianos. El país está endrogado. ¿Quién sabe cuántas generaciones? ¿Y dónde está ese dinero? Pues va a decir que en la guerra. Pero hay muchos documentos que informan que en el costo de vida de su familia. Ayer salió Trump a decir que Zelensky es un vendedor muy bueno, que es el de los vendedores más grandes que hay. Pues yo me atrevería a completar esta declaración de Trump diciendo que es el payaso más caro de la historia del mundo. Sí. El mejor pagado. Olvídense Chaplin. Sí. Olvídense de Chaplin. Pero por lo menos esos te hacían reír. Te hace llorar. Y se lleva una lana. En fin, todavía amigos, ovaciones de pie recibía. Y todavía ovaciones de pie. Por cierto, la encuesta, antes de que se me olvide, la encuesta del podcast... Si Rusia toma los puentes, ¿podrá Ucrania lanzar una contraofensiva? ¿Qué va a pasar? Hay posibilidades. Ucrania va a perder terreno solo si reciben más apoyo. Bueno, por cierto, ahora, pues ya, si quiere sumarle una gota más a sus fronteras del 91, ya no nada más hablamos de Lugansk, de Gerson, de Zaporizhia, de Mariupol, de Crimea, etcétera. Ya, agréguenle una raya más al tigre, Kupiansk, porque yo lo que sí estoy seguro, y esa es si me permiten dar mi opinión en la encuesta, que a esto se le va a agregar otro territorio que va a sumar más Rusia en esta región, más los que siguen cayendo en el transcurso del día, porque una vez que es cuestión de horas, que Rusia tome los puentes de Oskol, de ahí se va a seguir. Los está usando para catapultarse a otras regiones. Por supuesto, y es que también... se va a seguir, porque ya lo hemos visto. Ucrania depende al 100% de la ayuda exterior. No es un país que tenga un ejército muy grande. Comparando tamaños, como ya lo hemos dicho en muchas otras ocasiones, Ucrania es mucho más pequeña que Rusia. Por supuesto, su ejército es mucho más pequeño que Rusia. Ellos no producen armamentos. En este momento están en guerra. Es por obvias razones que no están produciendo nada. Necesita de la amabilidad, por decir algo, de todos los socios de la OTAN, y que no son nada de regalos, ¿verdad? Supuestamente todo lo va a pagar. ¿De dónde? ¿Quién sabe? Pero son préstamos. Entonces la deuda está muy altísima. Depende de que Estados Unidos le mande o le preste más armamento. Depende de Francia, depende de la Unión Soviética, de Reino Unido. Depende de que otros miembros de la OTAN, países vecinos, le den armas que le ha dado la OTAN. Depende de España, depende de Canadá, depende de todos los miembros de la OTAN para seguir en este frente de guerra. Y también en este momento Estados Unidos tiene otras prioridades. Tiene la prioridad de Israel, que es un estado que le ha invertido muchísimo dinero dentro de Estados Unidos. Exactamente. Es como cuando ustedes venden algo y tienen un cliente que es el mejor cliente que han tenido y siempre les compra y es buena paga y es un clientazo, y tienen otro que es nuevo pero les va quedando medio mal y todo. Pues ¿a quién le van a dar prioridad? Por supuesto que a su cliente, su mejor cliente, y en este caso Israel es el mejor cliente que tiene Estados Unidos. Perdón, más que cliente, es el patrón. Exacto. Entonces hay prioridades. Si hay 100 pesos, le va a dar 200 a Israel. Biden es el gerente. Uh-huh. Ya Netanyahu le dice, hey, mándame, sácale de las bodegas, más bombas, más aviones, más... Sí, señor. Señor. Gracias a todos los que han votado en la encuesta. Si Rusia toma los puentes, ¿podrá Ucrania lanzar una contraofensiva? Pues el 76% cree que no, que va a perder terreno. El 16% que solo si recibe más apoyo. Y el 8% cree que todavía hay posibilidades. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.